Vamos a orar antes de empezar lo que es la predicación de la palabra en esta noche, la disertación, para poner todo en las manos de nuestro Dios. Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, infinitas gracias por tu amor, por tiempos como este, Señor, donde nuestras almas se alegran, donde nuestras almas reciben de ti. Gracias, Señor, por la bendición. Bendice, Señor, extiende esta bendición a este barrio, a cada familia, a cada persona que nos está escuchando. Que, Señor, esta bendición sea como un refrigerio para sus almas, pero también para sus cuerpos, pero también para sus finanzas, pero también para su salud, Señor. Bendice, Padre Santo. Mira tu palabra, Señor, que vamos a tratar en este momento. Tú la creaste, tú la hiciste, es tu palabra. Queremos, Señor, que esta tu palabra llegue, Señor, a los vecinos, a quienes nos ven a través de las redes sociales, y que tu palabra, Señor, les convenza, que tu palabra le dé el mensaje que ellos están necesitando en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en esta noche, si usted tiene su Biblia, nos puede acompañar. Vamos a estar leyendo en el libro de los Romanos. Vamos a leer en el capítulo 5. Si usted tiene su Biblia, nos acompaña. Los que nos ven en las redes sociales también, busque su Biblia en su celular, busque su Biblia si tiene el libro físico por ahí. Libro de Romanos, capítulo 5. Empezamos a leer a la altura del versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. En esta noche vamos a estar predicando sobre el tema el sacrificio del justo que salvó a muchos. El sacrificio del justo que salvó a muchos. Estamos en una época que es la Navidad, una época muy bonita, una época que invita a la unión familiar, una época donde hay mucha comida, una época donde la gente está contenta. Pero, ¿qué es realmente la Navidad? Navidad viene del término natividad, que significa nacimiento, nacer. Celebramos en la Navidad el nacimiento de Jesucristo. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos leído aquí en la palabra, por qué era necesario que se diera ese nacimiento. ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué fue necesario que Dios mandara a su único hijo a esta tierra? Y le decía que la Navidad es una época donde se celebra el nacimiento de Jesús. Muchos tienen diferentes opiniones sobre qué fecha fue, si fue un poquito más, que si fue un poquito menos. Lo importante es que Jesús nació. A usted probablemente no le importe mucho si usted se sanó un miércoles o si fue un domingo. Lo que usted está contentísimo es que usted se sanó. A usted le importa el hecho. Probablemente la fecha es importante para fines históricos,
para fines de estudio, para lo que nos gusta la historia, las fechas son importantes. Ahora, lo que hay que centrarse es el hecho. E independientemente de que haya una variación para algunos de fecha, lo que es innegable es que Jesús nació y nació para salvarnos. Dice aquí la palabra en el libro de Romanos, donde empezamos a leer, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entonces la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy interesante este versículo. Miren, hay gente que dice: yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, como comúnmente nos llaman, los convertidos. Yo estoy de acuerdo y los cantos son muy bonitos y todo lo que dicen, pero yo no soy un pecador. Yo nunca he ido a las puertas de un cuartel. Yo nunca le he pegado a mi esposa. Yo no tengo ni siquiera deudas. Yo soy una gente amable. Yo soy una gente que se saca la comida de la boca para dárselo a los otros. Yo no tengo pecado. Bueno, el asunto está, viéndolo desde ese punto de vista, qué bueno, ojalá todo el mundo llevara una vida moralmente saludable. Ojalá no necesitáramos entonces que hubiera policía, como pasa en Costa Rica, que es un país donde eliminaron las Fuerzas Armadas y la policía. En Costa Rica la gente camina normal, no hay policía, qué bueno. Ojalá pudiéramos encaminarnos a una sociedad de ese tipo. El asunto con el pecado es que el pecado va más allá que un mero comportamiento. El pecado es una herencia que tú y yo recibimos sin haberla estado buscando. Como un pecado que la gente comúnmente conoce como el pecado original. Dice la palabra aquí que por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y aquí la palabra hombre engloba también a la mujer, es la raza humana. No necesariamente en cierto contexto la palabra hombre está sacando a la mujer, ni se está denigrando. Hay una confusión con esto. Hay un término genérico para la palabra hombre que incluye también a la humanidad. En este caso, quienes están presentes en este momento es Adán y Eva. Representan al hombre, representan a la raza humana. Entonces, el pecado de Adán y Eva, enseña aquí la palabra, dice que junto con el pecado de ellos entró la muerte. Muy importante. La muerte y el pecado bíblicamente están ligadas. ¿Qué significa esto? Que cuando tú y yo tenemos una vida de pecado, la muerte está en la frontera. La muerte está ahí. Es como que para llegar a 4 hay que tener 2 más 2. Bueno, pues la muerte y el pecado es una misma sumatoria. Cuando estamos en pecado, cuando nuestra vida está en pecado, aún entendamos nosotros que estamos siendo muy felices y que todo nos está yendo bien y que no estamos a la puerta de ningún cuartel ni nos ha ido mal en la vida, el pecado va a dar a luz la muerte. Desafortunadamente no es algo con lo que nosotros podamos lidiar y saber cuándo va a pasar. Pero el pecado vino a traer muerte. Y quizás tú digas, bueno, pero entonces esto es injusto conmigo, porque esto pasó en el huerto cuando yo no había nacido, cuando ni mis tatarabuelos existían. Por lo tanto, yo no soy merecedor de esa culpa. Dios está siendo injusto conmigo. Bueno, Dios sabe esto. Esta parte Dios la sabe. Dios sabe que tú y yo no estábamos. Dios sabe que tú y yo estamos recibiendo una herencia funesta. Estamos recibiendo una herencia maldita, que es la que trae el pecado a la vida de todos nosotros, independientemente de que estemos llevando una vida moralmente correcta. Recuerda que te dije que el pecado va más allá de lo moral. El pecado va más allá de lo legal. El pecado va más allá de las cosas terrenales. Si fuera de esta manera, bueno, pues los jueces, que son gente que están llamados a ser personas impolutas, que son los jueces, son personas que deberían ser personas que su vida no riñe con la ley, pues los jueces estuvieran en el cielo. El problema es que el pecado va más allá de ahí. Qué bueno, vuelvo a recalcarte, tener una vida agradable a los hombres, moralmente correcta, es muy bueno y es digno de imitar. Pero el pecado es un poquito más, el pecado es más profundo que eso. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, que el pecado pasa a todos nosotros y con él la muerte,
Ahora la palabra dice, por cuanto todos pecaron. No hay forma. Desde que nosotros nacemos con el estigma, nacemos con esta marca pecaminosa en nuestras vidas. Por eso es que usted ve, cuando los niños nacen, los niños todo lo quieren para ellos. Y si hay dos hermanitos, hay un hermanito que quiere todos los juguetes para él solo. Y usted ve que los niños fácilmente se van a la ira. Es un momento cuando el niño va naciendo que alguien tiene que ayudarle, alguien tiene que enseñarle valores. Porque en nosotros lo que nace es el egoísmo desde pequeños. Y en nosotros viene este germen que lo pasó el pecado a nuestra vida, que no es nuestra culpa, que no tuvimos nosotros nada que hacer, sino es una herencia que es pasada a toda la humanidad. Por eso dice la palabra aquí, por cuanto el pecado entró por un hombre, no fuimos todos que pecamos al mismo tiempo. Es que recibimos esta herencia, como cuando la persona, en la familia hay una tendencia a la diabetes. Los que nacen no tienen la culpa de que los abuelos hayan tenido diabetes, pero viene como parte de su ADN. Hay dos ADNs. Hay un ADN celestial y hay un ADN pecaminoso. El ADN pecaminoso no tuvimos nada que hacer. Nacimos con él. Ahora, ¿qué dice la palabra? Entonces, hasta este punto pareciera que yo no tengo escapatoria. Nací con el pecado. Sin embargo, aquí Pablo, explicándole a los romanos, en el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Nota que siempre que se habla de pecado, de transgresión, hay muerte. El pecado trae muerte a nuestras vidas. Hay gente que dice, mi vida es mía y conmigo que nadie se meta. Y hay hasta canciones que hacen referencia a esta parte, que me dejen vivir mi vida, que yo soy el que sé de mi vida. Qué triste que esto sea el tipo de mensaje que se esté mandando y que mucha gente se lo cree. Nuestra vida está ligada a otros. Tenemos padres, tenemos hijos, tenemos nietos. Y a veces hay gente que vive de esta manera, que borracho ha tenido un accidente y le ha quitado la vida a otros inocentes por querer vivir una vida que supuestamente le pertenece. El problema está que detrás del pecado siempre va a haber muerte. Y el pecado, la palabra enseña que es agradable. El pecado es algo así como cuando usted va al río a pescar. Usted no le muestra el anzuelo al pez desnudo. Usted no le enseña el anzuelo porque el pez obviamente que no lo va a tomar. El pez sabe que hay algo que no está bien y se va a retirar. Entonces usted le agrega una carnada. Nosotros sabemos cuántas cosas se pueden usar de carnada. Los que vivimos en estas áreas donde hay ríos, sabemos que hay muchas cosas. Pero el objetivo principal de la carnada es uno solo: ocultar el anzuelo. Y la carnada puede ser hasta de un pedazo de aguacate, hasta un pedazo de pan, un pedazo de camarón, una lombricita, como nosotros le decimos. Siempre la carnada va a variar. El objetivo de la carnada nunca varía, siempre es uno solo: ocultar el anzuelo. El pecado tiene diferentes caras: drogas, alcohol, ego. El ego puede ser una carnada para ocultar un pecado. Sí, es profundo, pero el ego también. Entonces el pecado en sus diferentes vertientes que te hacen creer a ti que tú estás gozando la vida, ese gozar la vida es penoso. El mes del año donde hay más muerte en nuestro país y en el mundo es diciembre. Qué contradicción. Estamos celebrando el nacimiento de alguien que nos dio vida. Sin embargo, en ese proceso torcido de celebrar, terminamos perdiendo la vida. Porque eso es lo que trae el pecado, como dice la palabra: muerte. Afortunadamente, alguien llegó para darte la vida. El sacrificio de uno para darnos vida a todos. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? Que tú crees que tú estás gozando, que tú crees que tú estás bien, y yo soy el que me la sé toda y mi vida es mía y que nadie se meta. Y alguien dice por ahí que si nadie va a morir con él, que tampoco va a vivir con él, que si no van a vivir mi muerte, que no me ayudan a vivir mi vida. Y hay gente que tiene esto como una filosofía de vida.
Qué pena. Qué pena. Hay gente que canta esto y hay gente que entiende y lo vive así. Hoy es jueves. Mañana empieza un fin de semana donde la gente tiene dinero y va a practicar esta filosofía de vivir tu vida. Sin embargo, ese vivir tu vida, ¿cómo deja tu familia? Cuando tú llegas a las 4 de la mañana y tu madre no ha podido pegar un ojo porque está preocupada por ti, ¿es eso vida? La palabra enseña que la bendición que viene de Dios no trae tristeza con ella. Si tu felicidad, si tu vivir tu vida está afectando a otros, si tu vivir tu vida, si tu felicidad está dejando a tus hijos sin el sustento porque te estás bebiendo lo que cobraste más el próximo salario, viviendo tu vida, ¿es eso felicidad? Deberíamos repensar, reorganizar, reescribir el concepto de felicidad. Porque buscando ese concepto, buscando ese vivir mi vida, buscando ese que yo soy feliz, entonces destruimos la vida nuestra, las de otros y del que se pueda aparecer en el medio, en la pata de los caballos. Entonces, por eso la palabra enseña aquí, el pecado lo que trae es muerte, aunque se vea divertido, porque eso es lo que hace la carnada, que el anzuelo se vea divertido. Entonces dice la palabra aquí que la transgresión de uno, ¿qué es una transgresión? Bueno, vamos a ponerlo en términos llanos, para que nos lo entendamos, vamos a aplatanar el término. Si usted pone una cerca, usted tiene una finca y usted pone una cerca, obviamente es para que las personas no traspasen a su propiedad. Entonces, una transgresión la comete la persona que está traspasando la barrera, la alambrada, lo que usted haya puesto, la pared, hojas de zinc, madera, lo que usted haya utilizado como cerca. Quien traspasa eso para entrar a su propiedad, entonces es un transgresor. Está haciendo una transgresión. Entonces, ¿qué en términos bíblicos es la transgresión? Bueno, Dios le estableció al hombre ciertos límites en el huerto. Y Dios le dio instrucciones. Así como Dios también nos ha dado instrucciones a nosotros. Instrucciones que se han simplificado a 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y hay gente que dice, sí, yo amo a Dios. Sí, pero tú estás enamorando la mujer de tu vecino, entonces tú no estás amando al prójimo. Cuando tú estás vendiendo droga, tú no estás amando a tu prójimo. Cuando tú estás incitando a una mujer a que caiga en el acto del adulterio, de la fornicación, tú no estás amando a tu prójimo. Cuando tú estás golpeando a tu esposa, aún a tus hijos. En nuestro país, nosotros tenemos muchas lagunas en nuestra crianza. Tanto así que hay gente que insulta a sus hijos y dice, yo aconsejo a mi hijo, yo vivo aconsejándolo. No, tú lo estás insultando. El insulto, a diferencia del consejo, el insulto lo que hace es provocar vergüenza y bajar autoestima. Si tú agarras a tu hijo delante de sus amiguitos o a tu hija a insultarla, según tú la estás aconsejando, porque fue lo que hicieron también tal vez tus padres o tus abuelos contigo. Insultar es una cosa, aconsejar es otra. De igual manera, hay padres que agarran a sus hijos y de pique le dan, lo chocan de una pared, le dan con un palo, con lo primero que encuentren. Usted es un criminal, aunque usted no esté cayendo preso. Probablemente en nuestro país no, pero hay países donde usted a sus hijos, por maltratarlo así, usted va a la cárcel. Porque su hijo es un ser humano que tiene derechos. Derechos que no son diferentes al que está en la calle. Así como usted respeta a un policía, de igual manera usted tiene que respetar a sus hijos. Porque sus hijos tienen derechos humanos desde que nacen. Hay gente que dice, ese lo parí yo y yo lo mato. Mentira del diablo. Es verdad que usted lo trajo al mundo, pero eso no es una piedra. Eso no es un tarro de una mata. Eso no es suyo.
Es un ser humano que usted tuvo el privilegio, porque hay mujeres que quisieran tener hijos y no pueden, por muchísimas razones. Sin embargo, usted tiene un privilegio. A usted le dieron el privilegio de tener un hijo. No es solo una piedra que usted le trae y la rompe cuando usted quiera. Pero ha sido parte, desafortunadamente, de la tradición nuestra. Entonces, cuando tú estás maltratando a tu hijo, tú estás pecando y tú no estás amando a Dios. Si maltratas a tu hijo, que también es tu prójimo, ojo, tu prójimo nada más no es tu vecino, como mucha gente cree. Tu hijo también es tu prójimo. Maltratar a tu hijo, por vía de consecuencia, es no amar a tu prójimo, y por vía de consecuencia, no amar a Dios. Los hijos se aconsejan. De hecho, la palabra enseña también cómo. Hay formas de aconsejar a los hijos, y hay ocasiones donde la vara es necesaria. La vara también es necesaria. Obviamente los niños son un libro abierto, y a veces escribir en esos libros es un poco difícil, especialmente en una sociedad como la nuestra, donde se canta a la droga, donde se canta a la violencia, donde se canta a la fornicación. Es una pena que en nuestro país hayan artistas que dicen en las redes sociales. El día pasado vi un artista en YouTube diciendo a cómo él compraba la marihuana y cuánto le costaba, y que la marihuana que él fuma es de la buena porque él no fuma hojarasca. Yo dije, pero este hombre tiene que caer preso en esta semana. La DNCD, un juez o alguien lo va a ir a buscar. ¿Cómo tú promueves en una red social donde hay millones, donde a ti te siguen jovencitos de todas las edades? ¿Cómo tú dices algo así? Desafortunadamente, estamos en República Dominicana. Desafortunadamente. En otros países, tú te estás incriminando. Tú estás diciendo que tú estás transgrediendo la ley. Pero, desafortunadamente, estamos en República Dominicana. El caso está que el pecado tiene muchas facetas, el pecado tiene muchas caras. Y una de ellas puede ser maltratar a tu esposa, maltratar a tus hijos. Nosotros como país estamos en los niveles más altos de muchas cosas negativas. Estamos más altos en los niveles del VIH-Sida. Uno de los niveles más altos del Caribe. Quizás un poquito por debajo de Haití. Pero también estamos en los niveles más altos de embarazo en adolescentes. Es común en nuestros hospitales. Usted va a un hospital y usted va a encontrarse una muchachita con un muchachito cargado. Una niña. En eso estamos más altos en la región. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado mal. Quizá no es totalmente la culpa de esa niña, porque los adultos somos injustos. Hay adultos que dicen que ella sabía lo que estaba haciendo y ella sabe, y esto, mentira. El problema es que ella viene subiendo en una cultura de adultos que hablan y hacen cosas delante de ella, más las canciones que ella escucha, más las novelas que ve, más lo que hablan las amiguitas, y todo se vuelve un caldo de cultivo que la va empujando. Más un varón que la va a ir empujando. Porque parte de la discriminación nuestra es despenalizar al hombre del problema. Culturalmente nosotros sacamos al hombre del problema. Si un hombre embaraza a 5 mujeres, oh, es un macho de hombre. Mentira, es un irresponsable. Usted lo que es un irresponsable, porque ni los perros andan haciendo eso. Usted es un irresponsable. Lo que te han dicho que está bien, ¿cómo tú vas a mantener 5 muchachos diferentes? A muchos de esos muchachos tú le vas a hacer falta como padre. A muchos de esos muchachos la ausencia tuya como padre lo va a llevar a cosas difíciles. Por lo tanto, un verdadero hombre sabe no solamente con quién tener hijos, que debe ser con su esposa, sino en qué momento tenerlo, planificación, orden. Pero a nosotros se nos ha enseñado otra cosa y vivimos en un desenfreno de vida, y muchas veces esa juventud que viene subiendo es el daño colateral. La vorágine que llevamos como sociedad
el gozar nuestra vida que llevamos como sociedad, entonces lo que causa es que nuestros jóvenes sean los afectados. Usted ve hoy en día que hay hombres de 50 años que les encantan la discoteca. Vaya usted a ver. Hombres de 50 años que les encanta el reggaetón, que es una música de jóvenes. Pero claro, porque es que con esos 50 años ellos van a la discoteca con todo su mundo, con toda su malicia, a bailar con una niña que tiene 13, 14, 15. ¿Qué usted cree que puede pasar? Una niña que cree que se está divirtiendo con un adulto que tiene toda la malicia del mundo encima. Resultado, ya usted sabe. Un joven de 25 años con una niña de 13, ya usted sabe lo que va a pasar. Pero la soga rompe por lo más fino y se culpa a la niña. Nosotros como sociedad todos estamos siendo responsables de esto. Por eso en esta noche, en este mensaje, como iglesia queremos aportar nuestro grano de arena. Entendemos que nosotros no podemos salvar al mundo entero, pero si este mensaje, si este grano de arena sirve para que a través de la palabra tú entiendas que debes dar un cambio, estamos ganando. Si a través de la palabra el Espíritu en este momento te está confrontando, si el Espíritu está poniendo palabras en tu corazón, si el Espíritu te está llevando a reflexionar, estamos ganando. Estamos haciendo lo que dice la palabra, esparcir el mensaje. Y dice aquí el versículo que la transgresión de uno solo entonces trajo la muerte. Ahora dice también, muchos más reinarán en vida por uno solo también. Mira qué cosa. Un hombre trajo la muerte y un solo hombre trajo la vida. Por eso la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otra manera, no hay otra forma. La humanidad transgredió a través de Adán, pero la humanidad es justificada a través de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que también lo dice la palabra aquí. ¿Qué es la justificación? Sencillo. Tú y yo, por nuestros méritos, por nuestros sacrificios, es otro problema que tenemos en nuestra formación. Hay gente que entiende que si dura un mes durmiendo en el suelo va a agradar a Dios. Y hay gente que dice, yo amanezco en la iglesia y yo me voy para Higüey a pie y yo esto y yo lo otro. Te voy a decir algo. En una ocasión el pueblo de Israel dejó de comer para agradar a Dios. Y Dios le dijo, ustedes tienen 70 años pasando hambre, ustedes a mí no me están agradando, porque ustedes dejan de comer, pero son envidiosos, mienten, odian, maltratan. Entonces Dios le dijo a ellos, el ayuno que yo quiero es otra cosa. Y lo describe la palabra, cuál es el verdadero ayuno. Entonces, nosotros se nos ha enseñado que hay cosas que yo puedo hacer para conquistar a Dios. Dormir en el suelo para maltratar la carne, otro engaño. Mi brazo no tiene problema. El problema está lo que controla a mi brazo, que es mi cerebro, que es mi corazón, que está influenciado por el pecado. Cuando el pecado entonces gobierna mi vida, mi brazo se va a estar orientado al mal. Mis pies van a estar orientados al mal. Con usted dormir en el suelo, usted no va a resolver nada. Ya lo que había que resolver, lo resolvió uno en la cruz del Calvario. Por eso la palabra dice aquí que por el sacrificio de uno fuimos hechos justos. Entonces, ¿qué es lo que es ser justo? ¿Qué es lo que es ser justificado? Bueno, que ese pecado que Dios veía en nosotros y que ve en nosotros en el momento de nacer, que recibimos a través de Adán, entonces a través del sacrificio de Cristo en la cruz, la justificación entonces viene a ser el pago de la fianza, el pago de la deuda. Ya usted está libre, ya usted no tiene que ir a la cárcel. Ser justificado ante Dios es que ya ante Dios tú y yo no tenemos pecado, sin ningún mérito. Hay cosas que tú y yo hacemos para darle gracias a Dios. En esta noche nosotros estamos aquí como una manera de darle gracias a Dios, pero no es que con nosotros venir aquí vamos a ganar el cielo. Lo estamos haciendo por agradecimiento a Él. Lo estamos haciendo como una muestra de que lo amamos a Él y venimos a compartir contigo. Pero no es que tú y yo podamos hacer nada que nos garantice el cielo. Entonces dice la palabra aquí que entonces a través de Jesucristo somos justificados. Dice el versículo 18.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ya hemos hablado de la condenación es de Adán, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿por qué Jesús nació en diciembre? ¿Por qué la natividad, que se traduce a la Navidad de Jesús? Para justificarnos ante el Padre, para salvarnos de aquella transgresión que se cometió siglos antes de tú y yo nacer. Es una realidad que tú y yo tenemos hoy en 2019. Hemos nacido en pecado, hemos heredado un pecado. Si en ti ese pecado no ha degenerado en cosas malas, qué bueno, que no ha echado esas raíces. Pero como te decía un poquito más temprano, el pecado desafortunadamente va más allá que algo moral y legal. Es algo que nos trae desgracia espiritual y desgracia física. Pero qué bueno que Jesús, la justificación de Él fue para que todos alcanzáramos salvación. Finalmente, dice el versículo 19, Romanos capítulo 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso te decía ahorita que hay gente que dice que no tiene pecado y que yo vivo bien. La palabra enseña aquí que tú y yo tenemos pecado porque lo heredamos de Adán y Eva. Entonces dice la palabra, por la desobediencia de uno, la transgresión de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es la obediencia de Cristo? ¿En qué consistió esa obediencia? En aquel momento, cuando ya Jesús está para ser crucificado, Jesús va donde el Padre, porque Jesús estaba en su condición de hombre. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, pero en este momento está en su condición de hombre. Jesús sentía hambre, Jesús sentía frío, Jesús sentía dolor. Dice la palabra que cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Jesús sentía lo mismo que tú y yo sentimos. Jesús tuvo el rechazo de sus amigos, incluyendo a Pedro, que era uno de los discípulos que más cerca de él estaba. Entonces, cuando Jesús está en este momento final, en este momento que él tiene que beber de esta copa, que él va a ser sacrificado, él está orando al Padre y le dice: Padre, si te es posible, en mi deseo humano, en mi carne, en mi Jesús, en quien yo soy en este momento, mi deseo es no ir a esa cruz. Mi deseo sería no pasar por este sacrificio. Pero Jesús agrega una parte, dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pudo haberse devuelto del huerto de Getsemaní. Jesús pudo haberse bajado de la cruz. De hecho, muchos le decían: pero bájate de la cruz. Si tú eres Dios, si tú eres poderoso, bájate. ¿Tú sabes por qué Jesús no se bajó? Jesús no se bajó por ti. Jesús no se bajó por mí. Esa obediencia de Cristo es la que nos da salvación a nosotros y es la que te da salvación a ti. Esa salvación de Cristo en aquella cruz es la que enderezó nuestro camino y la que también puede enderezar tu camino en esta noche. Camino que estás a tiempo de enderezar, porque la palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho. En este diciembre le parece derecho a mucha gente perfectamente emborracharse y estar tirado en una acera, en una cuneta, usar drogas. Un camino que parece derecho pero que va a terminar en muerte. Te lo están anunciando antes. En esta noche vamos a orar. Vamos a orar y tú puedes orar conmigo. Vamos a apelar a esta obediencia que tuvo Jesús en la cruz, que nos trajo vida a nosotros. Vamos a apelar eso para ti en esta noche. Tú puedes confesar con tu boca, tú puedes decirlo y pedirle al que fue obediente hasta lo sumo, que aplique ese sacrificio a tu vida, que aplique esa obediencia para seguir al Padre en tu vida. Vamos a orar, ora conmigo. Jesús, he escuchado tu palabra. Tu palabra me dice que la muerte llegó a mi vida a través de Adán. Tu palabra dice que estoy condenado
Tu palabra enseña que el pecado es muerte. Y yo he sido formado en pecado. Pero tu palabra me está diciendo también que por el sacrificio tuyo, yo, al igual que muchos, puedo ser salvado. Jesús, en esta noche, yo te abro mi corazón para que tú, por tu salvación, por tu sacrificio, tú vengas a mi vida. Jesús, yo te entrego mi corazón. Jesús, yo reconozco que a través de ti se va a borrar mi pecado. Jesús, en esta noche te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, yo le invito a acercarse a una iglesia cristiana donde se le enseñe la palabra. Aquí en Inver nos congregamos en la iglesia Casa de Dios. Nuestro pastor Jason, bien conocido en el pueblo. Ahí usted va a compartir la palabra con nosotros. Pero hay otras iglesias cristianas también. Somos uno en Cristo. Acércate a una iglesia donde te enseñen la palabra. Si nos estás viendo en las redes sociales, acércate a una iglesia cristiana. Pero antes que hacer todas estas cosas, arrodíllate esta noche y ora. No te preocupes que tú no sepas qué decir. En la Biblia hay gente que no ha dicho muchas cosas y Dios lo ha escuchado más que a muchos que duraban horas hablando.